Seguimos en el Noticiero Popular de Barricada TV, ya con nuestro entrevistado, Martín Scalabrini Ortiz. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, tenemos que en los últimos tiempos, y sobre todo desde que el sistema ferroviario colapsó, el gobierno ha avanzado, o se ha visto obligado a avanzar sobre una serie de políticas de intervención directa sobre las empresas ferroviarias. Empezó con las catastróficas empresas de transporte de pasajeros de Capital y Gran Buenos Aires, y ahora ha continuado con una serie de empresas dentro de las cuales hay algunas clave, ¿no? ¿Qué características tienen las medidas que ha tomado últimamente el gobierno? Bueno, esto, digamos, es un avance del gobierno, más bien del Estado, en las concesiones ya existentes de cargas, ¿no es cierto? Recordemos que el sistema de concesiones de cargas está dividido en 6 ramales alrededor, digamos, en todo el territorio nacional, de los cuales uno fue justamente estatizado hace muy poquito, que es el Belgrano Cargas. Se conformó una nueva sociedad anónima, es decir que no es una sociedad de Estado, es una sociedad anónima con posibilidad de ampliación para el capital privado, pero conformada por 3 actores del Estado, que son ADIF, Sociedad del Estado, SOF, Sociedad del Estado, y la Administración General de Puertos. Perdón, ADIF y SOF son empresas que vienen creadas desde el kirchnerismo, ¿no? No son de la década del 90. No son de la década del 90, alrededor del año 2007-2008 se creó, digamos, estas 2 empresas en el sentido de demostrar, digamos, de alguna manera de que el Estado podía hacerse cargo en algún momento de las concesiones que irían cayendo de los concesionarios privados. Hasta ahora eso se mantuvo, digamos, más o menos sin ninguna novedad, hasta este momento en donde efectivamente esas dos empresas se están haciendo carga, no solamente de el ramal del Belgrano Cargas, sino también con la caída de la concesión de ALL, la empresa brasileña, del ramal mesopotámico y del ramal de Cuyo también. ¿Esos son 3 ramales de carga también? Esos son 3 ramales de carga también. ¿Qué función económica cumple el Belgrano Cargas y estos ramales? Bueno, la función económica es muy importante porque están cubriendo lo que es la parte de la Mesopotamia, en el caso del ramal de Mesopotamia, la parte de Cuyo hacia el oeste, las provincias cuyanas, San Juan, Mendoza, San Luis, y el Belgrano Cargas que va hacia el noroeste con una extensión de alrededor de 5.000, 6.000 kilómetros de vías, de los cuales operativos son un poco menos, pero potencialmente... ¿Y en qué condiciones están esas vías? Esas, por supuesto, están en las mismas condiciones, digamos, que habían sido entregadas en la década del 90 con 20 años de uso, es decir, totalmente abandonadas, entre comillas, salvo aquellos ramales en los que los concesionarios tenían intereses muchas veces propios, digamos, ¿no? Para transportar sus propias cargas. Había una empresa china también involucrada, en donde se hacían transporte de productos agropecuarios. Es decir, tenía más o menos la misma finalidad que tenían los ferrocarriles cuando los ingleses lo utilizaban y transportaban materias primas del interior hacia el puerto y productos manufacturados desde el puerto hacia el interior. Bueno, prácticamente se utilizan para beneficio de los propios concesionarios. ¿Cuáles son las virtudes y las limitaciones o las políticas equivocadas, como las quiero llamar, que el gobierno, o en este caso el gobierno, está teniendo en ferrocarriles, y específicamente las virtudes y equivocaciones que vos ves en estas nacionalizaciones? Bueno, yo creo que el gobierno ha tenido que reconocer que el ferrocarril es una herramienta muy importante para el desarrollo nacional. Eso, incluso en el comienzo, digamos, del gobierno de Néstor Kirchner, en el año 2003, el discurso, digamos, de la recuperación del ferrocarril había tomado cierta fuerza, con la recuperación de los talleres de Tafí Viejo, que luego se fue, digamos, diluyendo en el tiempo y no logró ser lo que en definitiva tenía que ser. A lo largo de ese tiempo se fueron renegociando los contratos y las concesiones, y el Estado fue asumiendo cada vez mayor preponderancia. Pero preponderancia en el sentido de mantener la infraestructura, sacárselo a los concesionarios, aumentar los subsidios, sobre todo en el transporte de pasajeros, modificar algunas de las obligaciones que tenían las empresas concesionarias.
también modificando, por ejemplo, el monto que tenían que invertir en cierto momento, que era un monto fijo, pasándolo a porcentaje de la facturación, con lo cual no tenía ningún riesgo. Es decir, muchos aspectos que intentaban fortalecer ese sistema de concesiones privatista de la década del 90. A partir del año 2007-2008 se fueron creando estas empresas en una demostración o intento de demostración que el Estado podía llegar a tomar, digamos, las riendas de la operación de los ferrocarriles, y en estos últimos tiempos, recién 10 años después, ¿no?, de asumido el primer gobierno kirchnerista, asumen, digamos, el control de ramales de carga realmente importantes. Hay que ver, digamos, en el futuro qué significa esto, ¿no es cierto? Si se mantienen el sistema de concesiones privado de la década del 90 con la misma lógica, o realmente el Estado va a comenzar a realizar planes estratégicos de recuperación del ferrocarril, integración entre las distintas provincias, es decir, un plan estratégico que tenga, digamos, en su conjunto a todo el sistema ferroviario. ¿Ha habido algo de eso? ¿Ha habido algún anuncio de ese tipo? ¿O? Hasta ahora no ha habido ningún anuncio de ningún tipo, porque lo que se viene haciendo son parches más bien, ¿no es cierto? No planes integrales. Estaría bueno que explique bien lisa y llano el tema de esto de la diferencia entre que el Estado impulse una sociedad anónima y entre el Estado como control, digamos, estatal de las empresas ferroviarias. O sea, entre Ferrocarriles Argentinos como empresa estatal y diversas sociedades anónimas controladas por el Estado. ¿Qué diferencia puede haber? Ferrocarriles Argentinos era una empresa absolutamente integrada, ¿no es cierto? Operaba, administraba y controlaba el transporte ferroviario en todo el territorio nacional, no solamente el transporte de pasajeros urbano y suburbano, sino también el sistema de cargas en todo el territorio nacional, con lo cual el Estado tenía la potestad de establecer tarifas para los distintos transportes, distintos productos, tenía la potestad de extender vías ferroviarias en lugares que quizá una empresa privada no lo haría, tenía todas esas, digamos, herramientas como para que en todo el territorio nacional el ferrocarril se pueda desarrollar. Una empresa privada, por supuesto, tiene como principal objetivo ganar dinero. Con lo cual, todas aquellas actividades que la empresa privada considere que sean rentables, las lleva adelante. Es así que pasamos de 40.000 kilómetros de vía, de extensión de kilómetros de vía en todo el territorio nacional, operativos a menos de 8.000, porque las empresas privadas consideraban que esos ramales eran lo que ellos necesitaban para que les cierren los números. Sí, que son el ramal que va de Tucumán a Rosario, donde se exporta por ejemplo, los minerales, claro. Ferro Expreso Pampeano, que también está en manos del Grupo Techín, en donde... ahí el Belgrano Cargas puede cumplir tranquilamente una función, digo, pensándolo estratégicamente a nivel político. ¿Por qué no podemos pensar que el Belgrano Cargas también va a cumplir un rol de ese estilo, teniendo en cuenta el modelo económico en el campo que viene impulsando el kirchnerismo? Digo, todo esto que estamos viendo continuamente, el tema de las fumigaciones por la soja y esta cuestión. Bueno, eso es muy interesante. Digo, a nivel privado sí hay una extracción muy importante, pero el gobierno tampoco ha frenado estas políticas. Eso es muy interesante porque se dan en un marco determinado, ¿no? En un contexto determinado, que es el modelo económico que viene manteniendo, digamos, los gobiernos kirchneristas durante los últimos años. Es cierto que es un paso positivo en el sentido de que hay actores privados que se están retirando, digamos, del negocio o digamos, del sistema ferroviario. Yo creo que eso es positivo y es una señal positiva también para la gente, para que la gente entienda que el Estado puede hacerse cargo y tiene que hacerse cargo de eso. Ahora, si el sistema ferroviario lo va a manejar el Estado en el marco de un modelo de desarrollo, digamos, agrominero exportador, en donde lo más importante va a ser transportar justamente los minerales, o transportar las materias primas, o transportar soja, etcétera, etcétera, y que en lugar de transportarlo un privado, lo transporte el Estado, digamos, vamos a seguir en la misma línea que veníamos, que seguíamos anteriormente, pero con el Estado administrando. Es decir, esto obviamente se tiene que dar, son pasos positivos, pero evidentemente se tienen que dar dentro de un marco, digamos, de modificaciones profundas del modelo económico.
Muy bien. Ahora, vos hablabas al principio del tema de los talleres de Tafí Viejo. ¿En qué condiciones estamos hoy para, más allá de la voluntad del gobierno, ¿no? Me refiero, ¿en qué condiciones estamos hoy para reconstruir un sistema ferroviario nacional? Porque hay una discusión que se da fuerte con sectores del kirchnerismo que te dicen, no es posible, hacemos lo que se puede y hay que conformarse con esto, porque de última no está mal, porque hacer otra cosa es una locura, no está en condiciones, no hay capacidad, ya fue, es imposible. ¿Estamos en condiciones realmente de plantear otra cosa, otro tipo de sistema ferroviario, otro tipo de proyecto nacional, ¿no? de país dentro del cual esté este sistema ferroviario, o es una locura solo posible después de la revolución? Bueno, yo creo que no es una locura, No puede porque la ser un revolución sea una sueño. locura, no digo, es una necesidad, pero digo, para poder hacer bajo un gobierno... Lo primero que tenemos que hacer es soñar lo imposible, ¿no es cierto? Es decir, tratar de plantear posibilidades de máxima. Si bien puede llegar a ser cierto que no todo, digamos, se puede hacer en nuestro país, por lo menos en lo inmediato, y eso hay que tener los pies sobre la tierra, al menos hay que dar las señales necesarias como para poder ir recorriendo ese camino. Y esas señales hasta ahora no se han dado, por lo menos en forma fuerte y contundente. Sí hay una reserva moral de ingenieros, hay una reserva moral de técnicos, de trabajadores, ex ferroviarios, que han dedicado su vida al ferrocarril y que quedaron en la calle durante la década del 90. Ha pasado mucho tiempo, han pasado muchos años, sin embargo, digamos, eso sigue latente, ese potencial todavía existe. Y yo creo que es interesante desarrollar. Han salido algunas carreras, por ejemplo, de ingeniería ferroviaria en algunas facultades. Es decir, se está formando gente en un determinado sentido. Obviamente que esas carreras también suelen responder, digamos, a las necesidades de las empresas privadas. Pero si uno le da un direccionamiento correcto, podría ser el alimento como para poder, digamos, recuperar esto. Pensemos que el kirchnerismo lleva 10 años, ¿no? Por supuesto. O sea, si lo hubiera pensado hace 10 años, hoy tendríamos ingenieros, plantas que se hubieran desarrollado, tecnología. ¿No? Yo creo que van de la mano, ¿no? De El 10 desarrollo, digamos, el desarrollo técnico, los trabajadores, etcétera, etcétera, tiene que ir de la mano con la apertura concreta de talleres ferroviarios, cosa que hasta ahora no se ha verificado. Yo por último te quería preguntar con respecto a un acto que hicieron hace muy poco ustedes con el Movimiento Emancipador en Entre Ríos sobre la Vuelta del Gran Capitán, que nos puedas contar un poco cuál es la propuesta. Bueno, ahí fuimos a Basa Bilbaso, junto con la gente del MONAFE, el Movimiento Nacional Ferroviario, pidiendo por la Vuelta del Gran Capitán, que era un servicio de transporte de pasajeros que cubría todo lo que era la Mesopotamia, incluso llegando hasta Posadas. Ese servicio, digamos, esa concesión, se cayó, se la quitaron a la empresa TEA por mal, digamos, mantenimiento de las vías, justamente, las vías que tenían que ser mantenidas por el concesionario de cargas, porque esta lógica, digamos, de transporte, de provincialización, incluso el transporte de pasajeros, depende exclusivamente de lo que hagan las empresas de transporte de carga. Si a la empresa de transporte de carga no le interesa mantener la vía en condiciones, no van a poder circular los trenes de pasajeros. Bueno, y eso fue lo que sucedió. La empresa es una empresa chica, digamos, con alrededor de 50, 60 trabajadores que se quedaron sin trabajo y que incluso tenía la posibilidad, o había tenido la posibilidad de recuperar material rodante en talleres de Paraná, con lo cual estaba agregándole valor y encima sin cobrar ningún subsidio, con lo cual al Estado no le salía ni un centavo. Es muy extraño, digamos, que esta concesión se haya caído y que por lo menos del Estado no se haga el intento como para poder recuperar esa concesión o poder recuperar el servicio. Bueno, para cerrar, este sábado tenemos una actividad sobre el tema ferroviario, ¿no? ¿Por qué no contás cómo es? El sábado 15 tenemos una actividad a partir de las 10 de la mañana, que es un plenario junto con numerosas organizaciones políticas, organizaciones sindicales, organizaciones sociales, justamente pidiendo por la recuperación de los ferrocarriles. Vamos a tener exposiciones, charlas, etcétera, etcétera,
Esto va a ser en la estación Federico Lacroze, La Mutual Sentimiento. en la Mutual Sentimiento, Que exactamente. funciona al lado de la estación. Exactamente. Bueno, ahí estaremos todos los que queremos luchar por un país mejor, por un país más justo y por un país más soberano. Así que te agradecemos mucho que hayas venido y Gracias a vos, seguiremos Guillermo. En Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a un corte y volvemos en el Noticiero Popular.